Aún estudiando y con tan solo 17 años de edad, comenzó a sentir en el corazón el deseo de que el amor y la gracia de Dios deberían ser conocidos. Cierta vez, en una reunión, oyó el discurso de un hombre. Hay una vasta planicie al norte, donde he visto en las mañanas del sol el humo de millares de aldeas, donde ningún misionero ha llegado. Conmovido por tales palabras y sabiendo que no podía ir a la China por causa de la guerra, muy joven aún, David Livingstone concluyó: entonces iré inmediatamente para el África. A las 5 de la mañana del 17 de noviembre de 1840, leyó los Salmos 21 y 35, palabras que quedaron impregnados en el corazón y que lo fortalecieron para resistir el calor, la distancia y los peligros durante los largos años que pasaría en ese continente. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Después de despedirse de sus familiares, David Livingstone se embarcó en el navío para no volver a ver nunca más el rostro de sus padres, entregado por el bienestar de otras personas. Lo que hacíamos antes materialmente, ¿no? Proverbios capítulo 2 creo que nos ayuda a entender un poquito más esto. Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, o sea, como a riqueza, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Claro que sí, ¿no? Ahí está la fuente de la riqueza, de la sabiduría y de todas las bendiciones como recompensa. Sin conocer a Dios y sin formar parte de Él, no podemos ser bendecidos y prosperados. No de la manera que Dios quiere bendecir al hombre. Claro. El favor, la misericordia, en un momento de necesidad, un niño puede llorar. Dios puede usar a alguien para socorrer su llanto, su Mas hambre, a todos su los que le deseo. recibieron, que no lo rechazaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya somos hijos de Dios. Y si mi padre es rico, yo soy rico. Somos herederos. Somos de la riqueza, herederos en gloria. Y todo lo que Dios promete, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí ya nos tornamos nosotros en una bendición, ¿no? Nos tornamos en una bendición para todos también, ¿no? Y el principio de la sabiduría, terminando la idea de este Proverbios 2, está en el temor de Jehová, ¿no? A través de la Biblia nos enseña que a unos Dios lo bendijo de una forma y a otros de otra. Unos vivieron en abundancia, otros vivieron en escasez, otros vivieron en palacios, otros vivieron perseguidos. Pero donde estaban con la bendición de Dios, ¿no? Daniel vivió en palacio, Juan el Bautista estaba en el desierto, comiendo miel y langosta silvestre y vistiendo piel de camello, que no era lino fino, ¿no? Pero Abraham tenía otra realidad, ¿de acuerdo? Aunque pasó hambre también, pasó su necesidad. David a los 15 años más o menos fue ungido para ser rey y recién fue rey a los 40 años. Jacob, todo ese tiempo la pasó en el desierto. Y el proceso para poder llegar ya al reinado. A eso me refiero, ¿no? Hay un proceso de parte de Dios que tiene que ver con identificarnos con Dios. Claro, hay un texto de la Biblia que precisamente nos habla sobre la actitud que debemos de tener frente a las riquezas. Porque hay quienes las carecen y siempre sienten complejo de inferioridad. Hay quienes la tienen y sienten soberbia. Entonces, lo que Dios condena es esa conducta producto de el tener o no tener. Y aquí en Santiago 1, versículo 9, dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, en las cosas de Dios. Yo no camino con la frente agachada, sino levantando la frente diciendo, bueno, soy un hijo de Dios, tendré escasez, pero sé que soy rico espiritualmente. Esa actitud es la que quiere Dios de todo creyente, y también le dice al que es rico, pero el que es rico, creyente, en su
Humillación. O sea, yo seré rico, pero tengo que entender que ser así humilde. como mi hermano se va a morir y todos se van a morir, yo también me voy a morir. Y Dios nos mira tenga igual la a plata que todos. tenga. Y Dios nos mira igual. Tenga el conocimiento que tenga. Y Dios nos mira igual. Por eso dice, el que es rico, gloríese, es lo que quiere decir la coma ahí, en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y eso un creyente que tiene posesiones debe entenderlo, tiene que saberlo. O sea, tiene que decir, bueno, ¿en qué tengo que gloriarme yo? Esto que tengo No es es mío. Claro. Dios me lo dio. Soy un administrador. Y para compartir como con dice los que Pastor necesitan, Andrés, ¿no? porque más bienaventurado es dar que recibir. Si Dios le da a una persona es para que comparta. Si la sociedad buscara o buscaría la riqueza de Dios, influenciaría en su conducta Definitivamente, social, lo que dijo, definitivamente, ¿Cómo pastor, en muchos influenciaría? A ver, aspectos. por ejemplo, Una riqueza que hablaba el pastor era la pureza, ¿no? Nosotras como jóvenes tenemos que cultivar eso, la pureza, la integridad. Y eso trae beneficio a la sociedad, porque usted no va a encontrar una cristiana haciendo escándalos en una discoteca, porque cultiva la integridad y la pureza, ¿no? Trabaja con su dignidad. Entonces, ahí estamos aportando bastantes cosas. Igual los jóvenes cristianos no va a haber un joven cristiano envuelto en delincuencia, en pandillaje. Hay muchos cristianos que son profesionales. en un cargo público, un cristiano Exacto, a eso no va a mismo. dejar corromperse, va a ser luz ahí, no va a ser sal. ¿No? Y cada vez hay más cristianos en entidades públicas y en empresas privadas que tienen altos cargos. Tenemos hermanos que trabajan en el Palacio de Justicia. En las casas, en la familia también, ¿no? Si existen diferencias entre regiones, cuánto más entre países, y ni imaginar entre continentes. La Europa occidental es rica en petróleo. Posee la mina de mercurio más grande del mundo. Cada país que lo compone tiene sus atractivos y riquezas, pero estas no han bastado para satisfacerse. Es decir, desde tiempo atrás en la humanidad se ha peleado por tierras, que es la mayor riqueza de los pueblos. Y es por estas mismas y grandes diferencias que se presentaron las guerras mundiales. La búsqueda del factor riqueza, cuando escuchamos esta palabra, pensamos en abundancia y abundancia de carácter material. Pero la verdad es que esta es tan relativa como quien lo pueda decir. Un sujeto con un capital de $20,000 puede ser considerado rico en ciertas regiones o desde la perspectiva de algunos sectores sociales, mientras que puede formar parte de la clase media o baja en sitios y circunstancias diferentes. Estoy ministrando riquezas de gloria. Si el mundo no tuviera que buscar cosas, porque hoy hay un consumismo impresionante, se piensa y se enseña por los medios de comunicación tales modas, tales cosas, el mejor carro, la mejor casa, y es bueno esas cosas, en la medida en la cual lo felicite Dios, no estar obsesionado. Uno tiene que buscar primero un cambio. Butu einda Kembona zambe etondi mokili. Es así como la República Democrática del Congo, uno de los países más importantes del continente africano, y también es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a recursos naturales potencialmente explotables. Pero se estima que desde el año 1998, 5.4 millones de personas han perdido la vida, la mayoría de ellas a causa de enfermedades prevenibles.
Por otra parte, la diferencia solo entre Europa y el estilo de vida especialmente de los jóvenes al de los latinoamericanos es muy diferente. En Latinoamérica hay personas incluso que el hecho de estudiar es un privilegio que no todos tienen, mientras en Europa hay familias y jóvenes que reciben una ayuda por parte de sus gobiernos, incluso hasta los 21 años, y ni hablar de quien viene de cuna de oro, como se dice rústicamente, es decir, aquellos herederos de grandes fortunas o aquellos por los que sus padres han asegurado el futuro. ¿Qué pensamientos o perspectivas pueden tener estas personas? ¿O qué necesidad tienen de trabajar si todo lo tienen? Este ejemplo lo vemos reflejado en un joven chino, uno de los herederos millonarios de su país, que por conducir bajo estado de alicoramiento atropelló a una jovencita. Ante toda la problemática de esta clase, el presidente de China, Xi Jinping, propuso que los jóvenes sean reeducados y que hicieran mayores esfuerzos para guiar a la generación más jóvenes de empresarios a ser conscientes sobre el valor del dinero y la responsabilidad social. España es el país con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los llamados ninis de toda la Unión Europea, que representa el 25.79%, es decir, 1 de cada 4 chicos y chicas entre 15 y 29 años, no hacen nada en la vida, por lo que estos países optan por brindar ofertas laborales para extranjeros. La intención es que las familias se fusionen o que se establezcan nuevas familias no naturales del país, pues otro factor que ocurre es la poca natalidad. Canadá lleva más de 30 años por debajo del umbral del reemplazo de la población, pero también comparaciones en este caso entre República Checa y otros países donde existe la tendencia de que los jóvenes no se casen y prefieren vivir solos, mientras que en los países eurooccidentales esta tendencia es visible desde los años 60. En la República Checa se manifestó después del fin del comunismo, en 1989. El 10% de los jóvenes checos aproximadamente vive solo. Por otro lado, los españoles abandonan el hogar de sus padres más tarde y son muy pocos los que viven por cuenta propia. Según el sociólogo Tusek, existe un brusco descenso en la natalidad y la nupcialidad desde el año 1992. Todo esto genera causas como que la población propia, y con ella sus culturas, religión, políticas, entre otras más, en el futuro próximo no será por personas oriundas del país, sino por extranjeros. En definitiva, quienes tomen las decisiones y las riendas del país serán extranjeros o por personas con doble nacionalidad. Es por esto que todas esas enseñanzas y costumbres van quedando relegadas o reemplazadas por otras. Las creencias y en efecto la práctica de las mismas se van dejando atrás. Hoy en día, el número de europeos que acuden a la iglesia al menos una vez al mes ha bajado entre la primera y la última encuesta, del 34 al 27%. En España, el país que más ha cambiado de todos los estudiados, el descenso fue bastante mayor, del 53 al 35%. Pero no es así en Estados Unidos, donde precisamente nace el llamado y popular hoy en día Evangelio de la Prosperidad, donde se prometen abundancias y riquezas. En realidad no es la doctrina que lleva ese concepto, es el deseo de enriquecerse bajo pretexto de la Escritura. La Escritura tiene otro propósito. Jesús no murió para que tengamos riquezas, ni murió para que tengamos propiedades. El mundo es cada vez más materialista. No en vano se dan los conflictos mencionados al principio. Pero esas promesas son las que cualquiera quisiera escuchar. Que no te muestren lo bueno y lo malo, que no te den opciones, que solo muestren un camino y qué mejor
que el de ser próspero. El deseo de enriquecerse bajo pretexto de la Escritura. La Escritura tiene otro propósito. Jesús no murió para que tengamos riquezas, ni murió para que tengamos propiedades, ni murió para que tengamos grandes cosas, murió para que tengamos vida eterna. Somos menos humanos, más conflictivos, menos tolerantes, y todo esto nos lleva a pensar cuál es la verdadera riqueza. Implica obediencia y sobre todo transformación, metanoia, un renacer por la gracia de Cristo Jesús. Por eso que la promesa de la prosperidad, que en griego se escribe eudó, significa feliz. No son cosas materiales en sí. La Biblia expresa en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, Dios promete honrar a quienes le honran. Entonces, si se cultivaran los valores, respeto, amor, tolerancia, honestidad, ¿aún se presentarían estas problemáticas? Dios no cobra para hacer milagros, ni tampoco deben cobrar los ministros para hacer milagros, sino que uno da a la iglesia conforme a la Escritura, no conforme a la petición. No es porque las personas pidan. Si se cumplieran solamente los 10 mandamientos, entre los cuales encontramos en Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hace años atrás, el amor era lo que importaba en una familia, en un hogar, en una pareja y en la vida misma de cada individuo. Al parecer, todo esto ha cambiado, cuando de subir en puestos importantes que brinden estatus o éxito en la vida, el respeto y el valor como personas se denigran a un estado más materialista. Pero el famoso poeta y escritor Paulo Coelho expresa que el éxito es poder irse a la cama cada noche con el alma en paz.